Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Nos pueden ver, escuchar por la aplicación, también por Twitch y también por la página web de Radio Cultura. ¿Cómo están? Bueno, una semana muy linda y muy especial para poder informarnos, ¿no?, con especialistas y referentes que tienen que ver con todo lo que está sucediendo en cuanto al cambio climático, el impacto que tienen, sí, las inundaciones, tanto, bueno, en la sociedad, también los especialistas que están investigando sobre este tema. Por eso hoy vamos a tener acá en el programa una especialista justamente en este tema, que están haciendo investigaciones, pero que también están escribiendo y comunicando en los medios, que ya en unos instantes va a estar con nosotros. También nos pueden ubicar en nuestras redes sociales del programa de Vocación Positiva, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, ¿sí? Y les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Vocación Positiva. Bueno, vamos a comenzar el programa escuchando algo de música muy linda y ya volvemos.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora sí está conectada con nosotros Camila Mercur. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y coordinadora de Política Climática de FARN. ¿Y qué es FARN? Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bueno, primero buen día y muchas gracias por la invitación. Buen día. No, al contrario. Siempre FARN está presente en Vocación Positiva, ¿viste? Por eso, y para nosotros también es un gusto y un placer también que nos tengan en cuenta y poder siempre dialogar con ustedes un poco y contarles también qué es lo que está sucediendo en la agenda ambiental, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la agenda ambiental? Esta semana les cuento a todos que desde FARN, bueno, Camila también, Ariel, ¿no? Publicaron una nota en La Nación, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que estuvo sucediendo, específicamente, Camila, en la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Pero, bueno, esto por supuesto que se extiende, esta problemática a nivel global y general, ¿no? Que, bueno, justamente abordaban, ¿no? El tema de las tormentas, inundaciones y qué pasa con la inacción ambiental. ¿Tiene un costo? Sí, bueno, muchas gracias ahí por introducir el tema y es una excelente también pregunta para empezar. Desde ya tiene costos no solamente económicos, sino también costos sociales y ambientales. Y ahí, em, cuando suceden estas cosas, ¿no? Digo, nosotros le llamamos eventos climáticos extremos que generalmente se van agravando obviamente con el cambio climático. ¿Por qué? Porque tienden a ser, por ejemplo, con efectos cada vez eso, ¿no? Más severos o con impactos cada vez más negativos, suelen ser más frecuentes también, digo, si uno se pone a prestar un poco de atención a lo que va sucediendo, de repente cada vez el grado y el nivel de estas inundaciones son más frecuentes y de repente, pero uno es capaz de poner a pensar, esto no pasaba tanto o tan seguido antes. Bueno, esto es un poco lo que va sucediendo en la medida en la que se va calentando la superficie del planeta Tierra. Y, y creo que ahí la semana pasada estaba en un evento y una de las personas que estaba presentando un informe mencionó algo que me pareció muy interesante. Y es que cuando uno habla de cambio climático, generalmente es algo muy abstracto, ¿no? Como no lo veo, no sé de no es algo que puedo tocar, no es algo que con los cinco sentidos uno puede decir, ah, bueno, está acá, es esto. Y en realidad no es, no, hay que tratar de encontrar como otra manera de abordar la situación que es, y esta persona hablaba de ponerse como los lentes o la mirada de cambio climático. ¿Por qué? Porque uno cuando se pone los lentes de cambio climático empieza a ver esto, ¿no? Que de repente, por ejemplo, las tormentas o las sequías, digo, que suceden y pueden suceder y hay distintas regiones del mundo y también de nuestro país que van a ser más o menos propensas por los elementos y las variables del clima. Pero bueno, con los lentes del cambio climático todo tiende a ser un poquito peor, un poquito más largo, un poquito más severo. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque también creo que el desafío del cambio climático y un poco eh, lo deja entrever las inundaciones, por ejemplo, esta del fin de semana pasado de mayo, pero también lo que sucedió, por ejemplo, en Bahía Blanca, que se requiere una mayor planificación y también se requieren medidas, ¿no? Y un enfoque de prevención, como que ya no podemos salir después de lo sucedido, porque no solamente van a haber mayores costos económicos, sino también que hay un montón de pérdidas y daños, ¿no? En términos materiales, las personas que pierden las Vidas. casas, vidas, calles anegadas. Entonces, es necesario que justamente empecemos como a adoptar este enfoque más de prevención y tratar de planificar y tener en cuenta lo que un montón, por ejemplo, de documentos científicos con información científica, con datos, dicen, ¿no? Esto es importante, tener en cuenta todo lo que ya hay hecho y estudiado en torno a la problemática del cambio climático. Camila, vos antes comentaste, usaste el término propensos. O sea, hay regiones que son más propensas que otras a padecer estas problemáticas. Sí, la realidad es que a nivel mundial y nuevamente también después puertas para adentro en nuestro país,
van a haber zonas que, por ejemplo, van a ser más propensas, por ejemplo, a sequías, más propensas a inundaciones, y esto en realidad, por un lado, está muy relacionado con justamente, bueno, cuál es el régimen de precipitaciones en ese lugar, cuál es la temperatura, ese lugar es más o menos húmedo, entonces todas esas condiciones, y si a eso le sumamos un aumento de la temperatura media, o sea, un aumento de la temperatura promedio que se está dando a nivel mundial, bueno, todo eso se va, digamos, si en una olla, viste, cuando haces una receta vas poniendo todos los ingredientes, bueno, si a eso le sumás el condimento de que la temperatura está empezando a incrementarse, bueno, esas zonas justamente de acuerdo a los distintos ingredientes de esa receta, es decir, de acuerdo a las distintas condiciones climáticas, bueno, van a experimentar eso. Digo, por ejemplo, en el sur de nuestro país, bueno, va a haber, ya hay registrado un retroceso de los glaciares. Después, por ejemplo, todo en la zona centro de nuestro país va a tender o hay riesgos de que haya mayores inundaciones. Y así es que justamente hay grupos de personas, técnicas, que van haciendo estas estimaciones, estas proyecciones de qué es lo que puede suceder en las distintas regiones y partes, ya sea de Argentina y del mundo. Y a eso hay que sumarle algo que es muy importante, que no solamente eh, tiene que ver con lo que suceda en términos de que uno no pueda manejar de, bueno, de esas variables que componen el clima, sino también qué tan preparada o no está esa población y ese territorio. Y ahí lo que sucede y lo que se suele observar es que las poblaciones, los lugares en los cuales están en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque justamente sus territorios capaz no están preparados, las infraestructuras no es la suficiente o no es la adecuada, van a tender a recibir con un mayor nivel de impacto justamente todos estos efectos de las inundaciones. Y también es un poco lo que vemos, ¿no? Digo que aquellas ciudades que no están tan preparadas para estos eventos, cuando sucede esto, bueno, vemos lo que vemos, ¿no? Fallecimientos, personas evacuadas, pérdidas de casas. Entonces, hay ahí una conjunción muy interesante entre lo ambiental y climático, propiamente dicho, y después también qué tan preparada o no está esa ciudad y esa población. Bueno, entonces, una de las causas puede ser de esa no preparación, puede ser una falta de inversión para ya ir ahí anticipándose a esto. Sí, o sea, efectivamente, una de de lo que sucede acá, por un lado, obviamente es una articulación de distintos factores, Sí. ¿no? Una tiene que ver con la falta de planificación a largo plazo y es un poco lo que este fenómeno viene a pedir, ¿no? De que justamente se hagan proyecciones de qué es lo que podría pasar con distintos escenarios. Después, por otro lado, obviamente que ahí, frente a esos escenarios, es donde se tienen que tomar medidas y decisiones. Y ahí en términos de siempre cuando hablamos de adaptación al cambio climático, que es distinto de la mitigación en algunas cuestiones y sectores, muchas veces estamos hablando de información, de construcción de capacidades. Es muy importante que los tomadores de decisiones, la gente esté informada y sepa, por ejemplo, por qué son tan importantes los sistemas de alerta temprana, que nosotros sepamos cómo usarlos, qué nos dicen. Y obviamente que cuando hablamos de inundaciones, por ejemplo, la infraestructura va a ser sumamente necesaria. Entonces ahí, en la medida en la que justamente esto no se esté dando y también en un contexto en el que, por ejemplo, generalmente la agenda ambiental tampoco está dentro de las prioridades, y bueno, va dificultando, y también es eso, es muy importante poder hacer el vínculo entre las distintas dimensiones y problemáticas, ¿no? Digo, saber que, nuevamente, que las inundaciones están sucediendo cada vez con mayor frecuencia y con impactos cada vez más severos. Bueno, esto tiene que ver de alguna u otra manera con lo que está sucediendo a nivel global, con el calentamiento de la superficie terrestre, el cambio climático, entonces es necesario que se empiecen a entretejer todas estas problemáticas y que se lleguen a soluciones y a medidas que sean integrales y que contemplen lo ambiental y lo climático, lo territorial, lo social, lo económico, porque creo que las inundaciones y todo lo que hemos vivido en los últimos
tiempos barra años con estos temas, es que nos vienen a demostrar eso, ¿no? Que cuando suceden estos eventos de tal magnitud, hay grandes pérdidas económicas, en muchos casos pérdidas de vidas humanas, hay destrucción de la propiedad. Entonces es muy importante que empecemos a justamente a generar esos equipos interdisciplinarios, medidas integrales, y que no estemos, digamos, después justamente, o sea, todo lo que no se paga en prevención, después uno tiene que salir a pagarlo con esos daños y pérdidas que se generaron. Tal cual, así es. Y cuanto menos se ocupan de la prevención, eh, bueno, la naturaleza se ocupa también de mostrarlo cada vez más, y también me parece de forma más severa. Camila, escúchame, es tan interesante que vamos a continuar con esto ahora después del corte porque hay mucho más para hablar. Dale, Bueno, dale, quédate ahí, no te buenísimo. vayas, ya volvemos. Con quienes encontraron su pasión, también tiene que ver con su vocación y la contagian, que es Camila, en este caso Camila Mercure, ahora nos va a decir cómo pronunciarlo mejor, que es licenciada en Ciencias Ambientales,
coordinadora de política climática de FARN, que FARN es Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Qué bueno que existe FARN, es tan importante, porque en realidad tiene que ver con toda la población. Camila, qué interesante esto que nos estabas contando, ¿no? Eventos climáticos extremos. Se va calentando la superficie del planeta, nos decía Camila. Nos tenemos que poner los lentes y también tenemos que poner la mirada, ¿sí? Cada uno de nosotros, en cuanto a este tema del cambio climático. Y estar preparados, ¿sí? Porque tanto las poblaciones, los territorios también, sino este sistema de alerta temprana, si no focalizamos ahí, los impactos serán cada vez más severos, Camila. Y qué interesante lo que ustedes publicaron esta semana en el diario La Nación. Estuve leyendo la nota, ¿no? Y hay una organización mundial, que es la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Yo no la conocía y no todos la conocen, ¿no? Que tiene que ver con, ustedes lo pusieron en la nota, ¿no? Desastres relacionados con el agua, intensifican también y tienen que ver con esto del cambio climático, ¿no es así? Sí, Diana. Bueno, la Organización Meteorológica Mundial también es la que año tras año va sacando distintos informes, investigaciones y, por ejemplo, generalmente, no sé si escuchaste o, bueno, si también del otro lado escucharon que se habla, por ejemplo, de que tal año, por ejemplo, el 2024 ha batido los récords de temperatura o ha sido el año más cálido del que se tienen registros. Bueno, ellos son justamente quienes, entre otras cosas, son a través de quienes nosotros contamos con esa información y, por ejemplo, eso, en enero, si no me equivoco, de este año, de 2025, en un reporte que sacaron, mencionaban que el 2024 había sido el año más cálido del que se tiene en registro, porque acá algo importante también para mencionar es que cuando hablamos del clima y puntualmente del cambio, de ese clima, del cambio climático, no es que uno puede llegar a la conclusión y a la premisa de hubo un cambio climático porque yo hice una evaluación o quien sea hizo una evaluación en un año, en 2 años. No, se tienen que justamente tener registros de al menos 10 años Claro, para después poder concluir en que hubo una variación, un cambio en algunas de esas variables, como por ejemplo la temperatura. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial justamente es quien nos va brindando toda esa información. Y bueno, y como bien lo mencionabas recién y está en la nota, efectivamente las inundaciones, las sequías y otro tipo de eventos relacionados con el agua se están intensificando y se van a seguir intensificando. Entonces, con más razón es importante que justamente tomemos medidas o se tomen medidas desde quienes toman las decisiones y algo también que si te parece sumo, que me parece sí. también de gran importancia y relevancia para también entender un poco qué es lo que sucede en Argentina. Mm. El año pasado, en diciembre de 2024, la Argentina tuvo que presentar lo que se denomina un informe bienal de transparencia. Es un informe que se reporta ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en ese informe un poco lo que detalla, entre otras cuestiones, porque es muy extenso, son los riesgos y las amenazas frente a las cuales la Argentina está expuesto. Y también habla de una serie como de proyecciones. Entonces, para que también tengamos en cuenta, porque como te menciona, como hablábamos antes, cada país y cada región va a estar expuesta a distintas amenazas y riesgos y de distinta manera. En el caso de Argentina, por ejemplo, se proyecta que va a haber un aumento de la temperatura media anual en todo el país. Digo, esto no es que en alguna parte más que otra, es más generalizado. Y sí, respecto. En todo el país se va a ir incrementando la temperatura. Exactamente. Después, en lo que respecta más a inundación, a lluvias, se espera también que haya un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, Wow. y esto podría tener algún tipo justamente de efecto en las inundaciones si no están las medidas correspondientes. Y a eso también le tenemos que sumar, por un lado, que se espera que haya un aumento del nivel del mar que puede llegar a afectar a parte de la costa argentina y el Río de la Plata, y esto nuevamente podría también potencialmente generar mayores inundaciones en algunas zonas.
Y, y a su vez había algo también que me parecía interesante, que lo había también leído en este reporte mientras preparaba un poco la entrevista como para poder también brindar algunos datos, y es que cuando hablamos de pérdidas y daños, que es un poco lo que sucede cuando no estamos preparados para estos eventos, es que en el periodo de 1958 a 2021, o sea, hay una gran cantidad de años en términos de registro, se han afectado a más de 14 millones de personas, o sea, de la Argentina, en casi son más de 50 años, y ha sucedido la pérdida de 800 vidas por inundaciones urbanas. Entonces, para que tengamos una idea que las inundaciones son un evento muy importante en nuestro país por lo que generan, digo, la afectación de 14 millones de personas y de 800 vidas en el periodo entre 1958 y 2021. Es un montón. Eh, es un montón y también en este informe mencionaba que nuestro país había sido en el periodo entre 1985 y 2003 uno de los países con mayor exposición a inundaciones en el mundo. Wow. Entonces también es importante tener esto. Esto es importante a la hora de planificar, a la hora de pensar en medidas, porque si uno cuenta con estos datos, se pueden hacer las cosas de manera Y distinta y quienes toman las justamente decisiones, prevenir. tal cual. Cami, Sí. quienes toman las decisiones entonces para poder anticiparnos a todo esto, ellos disponen de esta información que recién nos compartiste? Em, es una pregunta, es una muy buena pregunta. La realidad es que en este caso estos informes salen justamente desde las áreas de gobiernos competentes, así que uno entendería que esta información está. em, y el Tienen tema que es, bueno, tener que también, la qué voluntad. prioridad, Claro, obvio, claro. me parece que ahí es muy importante eso, ¿no? Que qué nivel de prioridad se le Exacto. da a este tipo de cuestiones. Tal cual. Bueno, es muy importante esto que estabas diciendo, porque escucharon todos, ¿no? Se va a ir incrementando la temperatura, las lluvias y también el nivel del mar. No es un tema menor. Cami, escúchame, ya que estamos en vocación positiva, en cuanto a las profesiones, las vocaciones, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste y por qué te interesaste en la licenciatura en ciencias ambientales? Supongo, bueno, se estudia en la UBA, ¿no? ¿Cómo fue? Wow, gracias por la pregunta. Creo que muy pocas veces me lo han preguntado y Bueno, creo que soy yo una también orientadora vocacional, ¿viste? Entonces te lo me tengo que encanta. preguntar. Está perfecto. Te cuento, bueno, creo que parezco más chica de lo que soy, pero tengo 29 y ya hacía desde muy Pareces chica que 21, siempre, 20, por eso 19. sí, no, por eso, o sea, tengo 10 años más de lo que parezco, pero gracias igual. Siempre me interesó mucho como la naturaleza, etcétera, y en el último año de colegio, que ya uno tiene que decidir, bueno, qué es lo que uno va a estudiar. Me pasaba que no me terminaba de decidir y hubo una materia que en el colegio que me interesó mucho que se llamaba Ambiente, Desarrollo y Sociedad y ahí un poco me gustó la manera en la que el profesor y la materia justamente conectaban las distintas dimensiones de la vida entendiendo que nada es un compartimento estanco, ¿no? Tal De cual. que nosotros afectamos y nos vemos afectados por lo que sucede en el mundo exterior y viceversa. Y bueno, y ahí fue que me adentré en la carrera. Se da en la UBA, también se dan otras universidades. Yo estudié en otra universidad, en la Universidad del Salvador, y la verdad que desde el momento en el que la estudié nunca hubo una crisis Nunca dudaste. vocacional, ni mucho menos. Qué No, la verdad que bueno. no. Así que sí, creo que fue un poco eso, como esa búsqueda de tratar de entender lo que nos rodea, también sabiendo que lo que nos rodea no es como los seres humanos que podemos hablar y decir, hay algo que me está doliendo, esto me está molestando, entonces tratar también de entender ese vínculo y de cómo aportar un granito de arena, que muchas veces es muy difícil,
pero bueno, uno sigue acá porque hay cierto grado de esperanza y Pero positivismo. claro que sí, todos lo tenemos que tener. Bueno, y desde FARN entonces, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ahí tenés un espacio entonces para poder aportar, ¿no? Y por supuesto en equipo, que están todos ahí trabajando siempre a pulmón, que son unos genios, por eso acá en Vocación Positiva siempre le damos un lugar a FARN. Cami, ustedes, para quienes están interesados en contactarse con la fundación, en informarse. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de cursos, de capacitaciones, de charlas, de seminarios, no solo para quienes son, digamos, del palo de ustedes, de lo ambiental, para todos, para la población en general? Porque es un tema que, ¿sabes qué? Atrae y es muy importante también, tiene que ver con la prevención. Sí, gracias, Diana. Nosotros, la realidad es que eso, somos un equipo de más de 30 personas, hemos ido creciendo con los años y estamos muy felices de eso. Profesionales de distintas ramas, con distintas experiencias, todos obviamente queremos un futuro mejor, más democrático, participativo, en donde lo ambiental sea una prioridad. Y es en esa base que justamente la participación para nosotros es muy importante, entonces siempre estamos llevando a cabo desde talleres presenciales, híbridos, webinars sobre, por ejemplo, temas de importancia, no sé, como participación pública en procesos de toma de decisión, transición energética, cuestiones de biodiversidad. Y eso siempre lo van a poder, lo van a poder ver a través de las redes sociales de FARN, que es FARN Argentina, en por ejemplo Instagram, LinkedIn, ahí pueden encontrar obviamente toda la información, sino también en la página web que es farn.org.ar, que Perfecto. ahí además van a poder encontrar nuestra misión, visión, quiénes somos, los documentos, digo, y ahí también hay canales obviamente para poder comunicarse con FARN, así que obviamente que ahí hay muchos canales y sí, ahí lo último es que, bueno, la semana que viene, este año cumplimos 40 años y la semana que viene, el jueves 29 de mayo a las 18:30 horas, Vos ni habías vamos nacido, a... ni habías nacido, Camila. Yo no había Eras nacido una bebé, todavía. ni siquiera eras una Ni bebé. siquiera, ni siquiera. Así que bueno, justamente con más razón tenemos que festejar y vamos a festejar los 40 años de FAN con la publicación del informe ambiental que todos los años publicamos con artículos y distintos autores. Así que obviamente del otro lado quienes nos estén escuchando están más que invitados e invitadas y va a ser en el Centro Cultural JJ, que es cerca del Abasto. Y eso también está todo en las redes sociales, así que la inscripción y todo pueden hacerlo a través de ese medio. Todos se van a tener que inscribir para participar del evento. ¿Y se dan cuenta cómo Farun festeja sus 40 años? 40 dijiste, ¿no, Cami? 40, Es un sí, 40. montón. Bueno, y Farun festeja sus 40 años. ¿Cómo? Y bueno, compartiendo un informe, o sea, un trabajo que hacen ellos en equipo y que es maravilloso y de esa manera ellos festejan, trabajando, investigando. Cami, los quiero felicitar a todos y a vos y agradecerte un montón que estás hoy acá en el programa. Un placer escucharte porque sos muy didáctica. Así que todos van a ir a Farun para escucharla a Camila. ¿Camila Mercur o Mercure? Mercure, ahí está perfecto. Cami, No, sí. gracias a vos, Diana, un Oh, placer y espero que la próxima pueda estar ahí presencial, pero realmente sí. fue un placer dialogar y conversar con Un vos. placer. La próxima te esperamos acá en el estudio de Radio Cultura, que es hermoso. Bueno, un saludo, un cariño y un abrazo a todos los de Farun y a vos Gracias. especialmente. Que tengas un hermoso fin de semana, Cami. Nos vemos la próxima. Nos vemos, muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente, chao. Ya volvemos.
tener un proyecto en la vida, justamente hay que aprender a elegir y se puede aprender a elegir. Lo que tiene que ver con las vocaciones, las profesiones, todas las actividades que nos van gustando e interesando en la vida, como por ejemplo lo que nos recién comentaba la licenciada. Sí, Camila, que tenemos que estar muy atentos al tema del cambio ambiental, todo lo que se está trabajando justamente para poder prevenir, ¿sí?, estas amenazas y riesgos, decía la licenciada. Les quiero agradecer muy especialmente entonces a FARN, ¿sí?, a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, también a todos ustedes que siempre nos acompañan. Recuerden que Vocación Positiva nos pueden ubicar en Instagram, en Facebook, pero también ahora en YouTube. Tenemos nuestro canal de Vocación Positiva y los invitamos a que se suscriban. Están subidas todas las notas. Y también le vamos a agradecer muy especialmente a Nicolás Ciancaglini, operador técnico acá de Cultura. Muy especialmente y muchas gracias. Vamos a disfrutar del fin de y sí, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.